con lo que corresponde al externado médico. El tema a tratar a continuación será neumonía. Mi nombre es Carlos Medina, soy residente de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital Cayetano Heredia. Neumonía podemos manejarla de dos maneras, un enfoque de la comunidad y un enfoque intrahospitalario. El enfoque intrahospitalario ha sufrido algunas modificaciones en los últimos años. Tanto es así que ahora podemos determinar tres conceptos distintos en las neumonías adquiridas en el hospital. La neumonía adquirida en el hospital propiamente dicha, la neumonía asociada a ventilador y la neumonía asociada a cuidados de salud. Esta última con una gran discrepancia entre varios estudios en los cuales indican de que es una exageración tener este concepto en pacientes que se atienden de manera extrahospitalaria, pero que hay estudios que están de acuerdo con esta definición, indicando de que estos pacientes, al tener contacto, así sea extrahospitalario, pero con cuidadores de salud, tienen más riesgo de poder adquirir algún germen multidrogoresistente. En este momento vamos a tocar principalmente la neumonía en la comunidad y vamos a tocar algunos temas importantes de neumonía intrahospitalaria. Pero comencemos con neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía está definida como la infección aguda del parénquima pulmonar. Esta se da fuera del ámbito hospitalario. El tiempo para poder definir una neumonía adquirida en la comunidad son 48 horas. Quiere decir, un paciente que desarrolle un cuadro neumónico antes de ingresar al hospital hasta las 48 horas del ingreso y 90 días después de 90 días posteriores al alta. Este concepto vemos que ha cambiado, ya se ha incrementado la cantidad de días en las cuales todavía el paciente sigue presentando riesgo de tener un germen intrahospitalario. Esta es una lámina antigua en la cual podemos evaluar los mecanismos de transmisión de la neumonía. Tenemos 5 diferentes mecanismos: la microaspiración, la inhalación, la diseminación hematógena, el mecanismo por contigüidad y la inoculación directa. Estas dos últimas son las menos frecuentes. La más frecuente es la microaspiración y en ella tenemos gérmenes que habitan normalmente en la flora vocal, entre ellos los cocos gram positivos como el neumococo a la cabeza, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, el Mycoplasma pneumonia y algunos anaerobios que pueden alojarse en los surcos gingivales. Es importante decir que el micoplasma, como buen atípico, su mecanismo principal es la inhalación, pero se ha visto que en infecciones por micoplasma, después de un tratamiento adecuado de este germen, aún puede permanecer dentro de la flora vocal hasta por 6 meses. Es por eso que en estos pacientes hay todavía riesgo de poder adquirir por microaspiración este germen, debido a que puede estar presente aún sin causar síntomas. El mecanismo de transmisión por inhalación va a ser característico de 3 gérmenes que es importante conocer: los atípicos, el micoplasma y la clamidófila o Chlamydia pneumoniae, los virus y el Mycobacterium tuberculosis. Y la vía hematógena, básicamente el mecanismo de transmisión a distancia, que es principalmente dado por el Staphylococcus aureus. Estos pueden ser focos lejanos como endocarditis, catéteres endovenosos, osteomielitis, etc. Otro mecanismo de transmisión que utiliza este mecanismo es el Fusobacterium. Es el principal agente del síndrome de Lemierre, que mediante la trombosis de la vena yugular interna puede causar una bacteriemia que llegue al parénquima pulmonar y causar con ello neumonía. La etiología ha cambiado en los últimos años. Esto debido a la inclusión dentro de los sistemas de vacunación de diferentes vacunas que cubren neumococo, Haemophilus, entre otros. Antes podíamos evaluar que el neumococo era el principal germen causante de neumonías adquiridas en la comunidad, y esta tenía una prevalencia aproximadamente del 80 al 90%, seguido por gérmenes atípicos que se presentaban principalmente a partir de los 4 años, que era
mediante la edad en la cual los niños salían a lo que son casas de cuidados de niños o a oasis, etc. Y mediante el mecanismo de inhalación podían contagiarse estos gérmenes. Actualmente es importante saber que ese cuadro etiológico ha sido sacado de la última publicación del New England of Medicine, en la cual hace una evaluación de todas las guías hechas hasta el momento acerca de neumonía adquirida en la comunidad, como la de la ATS-ITSA y la británica. Pero básicamente esta epidemiología es americana, europea, no tanto latinoamericana y mucho menos del Perú. Es por eso que hay que tomar con pinzas este cuadro etiológico. Aquí nos determina de que el germen más común sigue siendo el neumococo, pero con mucha menor frecuencia que antes. Actualmente su prevalencia circunda entre los 20 a 30%. El Haemophilus influenzae ha adquirido una gran preponderancia, esto debido al incremento de pacientes con EPOC, que como sabemos todos, los 3 gérmenes principales de las infecciones bacterianas en EPOC son el neumococo, el Haemophilus y la moraxella. Es decir, al incrementarse la cantidad de pacientes con EPOC, también se incrementan las sobreinfecciones bacterianas por Haemophilus. El Staphylococcus aureus es en este caso el sensible a meticilina y también el resistente a meticilina, pero de la comunidad. La influenza, el virus, otros virus respiratorios como los rinovirus, como los metaneumovirus, como los novovirus, etc. Gérmenes menos comunes que pueden causar neumonía adquirida en la comunidad, entre ellos la pseudomonas, entre otros bacilos gram-negativos, el Pneumocystis jirovecii, principalmente en pacientes VIH, la Moraxella catarrhalis en pacientes con EPOC, la flora mixta microaerófila y anaerobia, propio de los surcos gingivales. Y menos frecuente, aquí en este cuadro aparece el Mycobacterium tuberculosus, pero es importante saber que el Mycobacterium tuberculosus tendría que ser un germen común dentro de nuestra epidemiología. Es por eso que dije al comienzo que hay que tomar con pinzas este cuadro. Las micobacterias no tuberculosas, como el complejo Mycobacterium avium, las miocardias, los gérmenes atípicos como el Mycoplasma y la clamidófila han disminuido su incidencia, la Coxiella, y se ha incrementado la presencia de hongos, esto debido al incremento de pacientes con inmunosupresión o con tratamientos inmunosupresores. El histoplasma, el aspergillus, el coccidioides ya se presentan como gérmenes, si bien es cierto, infrecuentes, pero causantes de infecciones del parénquima pulmonar. Las manifestaciones clínicas asociadas a determinadas causas de neumonía adquirida en la comunidad, es decir, a determinados agentes etiológicos, va a tener características que podemos resaltar, no patognomónica, pero sí muy relacionada a diferente agente. Las etiologías bacterianas tienen una presentación clínica algo peculiar, a diferencia de los atípicos, de los virales o de los secundarios a influenza. La etiología bacteriana va a presentar una manifestación clínica principalmente con presentación hiperaguda. Va a ser más frecuente que estos cuadros sean hiperagudos en neumonías bacterianas o las asociadas a Legionella. Se puede también presentar asociación con shock séptico, y esto principalmente en pacientes con neumonías por gram negativos, recordemos por el lipopolisacárido. Síntomas respiratorios altos seguidos de deterioración aguda. Esto principalmente en pacientes que presentan neumonías virales que después se pueden sobreinfectar con agentes bacterianos. ¿Cuáles son los principales agentes bacterianos que pueden causar una sobreinfección en neumonías virales primarias? Son el neumococo y el estafilococo. En esos pacientes con neumonías bacterianas también podemos presentar leucocitosis de más de 15.000 o de menos de 6.000, en este caso leucopenia, con incremento de bandas. Las consolidaciones en pacientes con neumonías bacterianas van a ser lobares, homogéneas. Esto principalmente en neumococo, cuando es una consolidación basal homogénea. Las Klebsiellas, recordemos que generan unas consolidaciones apicales homogéneas. El estafilococo genera unas lesiones tipo necrotizante, o a veces pueden también provocar abscesos.
el hemófilos ya un infiltrado más parchado, bilateral, entre otras. Y esto es importante conocer la procalcitonina como un agente que puede diferenciar entre una causa bacteriana y no bacteriana. La procalcitonina por encima de 0.25 microgramos por litro nos da una asociación muy fuerte para neumonía bacteriana. La etiología atípica, o sea, la relacionada con micoplasma o con clamidófila, básicamente para poder tener en consideración este agente tenemos que descartar de que tenga algún factor a favor de una neumonía bacteriana. Y después de haber descartado eso, buscar presencia de otros casos similares dentro de la familia, porque recordemos que tanto los atípicos como los virales se contagian por inhalación. Y por ende, es posible encontrar casos muy cercanos, similares al cuadro que estemos presentando en ese momento. Tos persistente de más de 5 días, pero sin deterioro agudo. Es frecuente en los gérmenes atípicos, a diferencia del cuadro hiperagudo que nos da una neumonía bacteriana. Ausencia de tos productiva, muy diferente a la tos con alta productividad en las neumonías bacterianas, leucocitos normales o ligeramente elevados, y procalcitonina por debajo de 0.1. Es muy importante determinar que los gérmenes atípicos normalmente no suelen elevar los niveles de procalcitonina. La etiología viral no relacionada a influenza por virus como los sincicial respiratorio, como el parainfluenza, como los rinovirus, como los metaneumovirus. También tenemos que descartar que haya factores a favor de una neumonía bacteriana, que hay exposición con contactos enfermos por su mecanismo de transmisión inhalatoria, que haya síntomas respiratorios altos, esto es muy frecuente en las neumonías virales, que haya infiltrados pulmonares parchados bilaterales. La diferencia entre una neumonía atípica y una neumonía viral es que la neumonía atípica te puede generar una alta clínica pero con una placa radiográfica relativamente normal o un poco alterada. Pero las neumonías virales te pueden causar una clínica variada, pero con una placa realmente muy comprometida. Leucocitos normales o ligeramente elevados, y recordemos que los virus tampoco elevan los niveles de procalcitonina. Y la influenza básicamente, esto asociado a una presencia de influenza en la comunidad, un inicio repentino de un síntoma gripal y un test positivo para influenza, un PCR en tiempo real. Una vez que hacemos el diagnóstico de neumonía en un paciente de la comunidad y que hemos sospechado algún agente bacteriano o no bacteriano, tenemos que saber qué exámenes pedir antes de hospitalizarlo. Recordemos que en esta parte de estudio vamos a manejar básicamente paciente hospitalizado porque son clases enfocadas al externado médico. En el externado van a haber pacientes hospitalizados. ¿Qué estudios debes pedirle cuando ingresan? Bueno, la cantidad de estudios que le vas a pedir va a depender de qué quieras evaluar en este paciente. Si el paciente quieres evaluar su nivel de severidad para poder predecir, entre otras cosas, complicaciones, incluso mortalidad en este paciente en un tiempo determinado, vas a tener que hacer uso de scores para poder predecir estos niveles. Y para poder utilizar esos scores vas a tener que requerir datos tanto clínicos, bioquímicos, laboratoriales, radiográficos, etc. Es por eso que uno tiene que tener en cuenta qué exámenes pedir a un paciente hospitalizado. Lo que nos propone la guía británica de tórax es lo siguiente: saturación de oxígeno y, si fuese necesario, medición de gases arteriales para poder ver tres cosas: el pH, el PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y el FIO que tiene el paciente, y la saturación de oxígeno arterial. Una radiografía de tórax es importantísimo y es indispensable que tenga todo paciente hospitalizado con sospecha de NAC en un centro hospitalario. La radiografía de tórax es una extensión del examen físico y por ello indispensable en un paciente hospitalizado. La urea y electrolitos es para poder determinar severidad. Vamos a ver que en los diferentes scores
vamos a tener algunos parámetros bioquímicos que nos pueden indicar severidad y por eso debemos pedir urea y